Hay civilizaciones que cambiaron el mundo a golpe de espada, con grandes ejércitos. Pero los fenicios, bueno, ellos lo hicieron de otra manera. Sin un imperio al uso, este pueblo de navegantes dejó una huella imborrable en la historia, conectando todo el Mediterráneo a través del comercio y, lo más importante, de las ideas. Y esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy. Es que la historia de los fenicios es la de unos navegantes fuera de serie, unos artesanos increíbles y, por encima de todo, los grandes conectores del mundo antiguo. Venga, vamos a meternos en faena. Mirad, para entender a los fenicios lo primero es entender su relación con el mar. Para ellas no era solo una masa de agua, era su casa, su autopista, su fuente de poder, era sencillamente su manera de estar en el mundo. Y esto es clave, ¿eh? No debemos pensar en Fenicia como un país con un rey y un gobierno central. Nada de eso. Era una red de ciudades-estados superpotentes, como Tiro, Sidón o Biblos, cada una a lo suyo, pero todas unidas por esa cultura del mar y del comercio. Y claro, su dominio del mar no pasó desapercibido. Fijémonos en este relieve asirio, que es una pasada. Cuando el todopoderoso ejército asirio asedió la ciudad de Tiro, sus habitantes no se rindieron sin más, no. Se subieron a sus barcos y evacuaron la ciudad por mar. Esto nos dice que su flota era tan formidable que hasta los grandes imperios de tierra se lo pensaban 2 veces antes de meterse con ellos en el agua. Una de las claves de este poderío era pura innovación tecnológica. El bireme, fue una auténtica revolución. La idea de poner 2 filas de remeros una encima de la otra era genial. Conseguían el doble de potencia sin hacer el barco mucho más largo. El resultado, naves más rápidas, más ágiles y con una capacidad de embestida brutal. Aquí se ve perfecto. A un lado, el esquema, la idea. Al otro, la representación de esos mismos barcos en plena acción. Pasaron de la teoría a la práctica con una eficacia increíble. Y es que estos barcos no eran solo armas de guerra, eran la herramienta fundamental sobre la que construyeron toda su civilización. Y claro, una vez que eres el amo indiscutible del mar, ¿qué haces? Pues te dedicas a tu verdadera vocación, el comercio. Los fenicios no se limitaron a mover cosas de un sitio a otro, no. Tejieron la primera gran red económica de todo el Mediterráneo. Echemos un vistazo a este mapa. Lo que vemos no es un mapa de conquistas, sino de conexiones. Las rutas fenicias eran como las arterias por las que circulaba de todo: mercancías, metales, ideas, gente. Desde el Líbano, donde estaban sus ciudades, llegaron a Chipre, al norte de África, fundando Cartago, a Sicilia, a Cerdeña y, ojo, hasta las costas atlánticas de la península ibérica. ¿Y qué movían? Pues literalmente de todo. Eran famosos por sus productos de lujo. El cedro de sus bosques era la mejor madera del mundo antiguo. Su tinte púrpura, que sacaban de un caracolillo de mar, era tan sumamente caro que se convirtió en el color de la realeza. Pero también eran intermediarios geniales. Traían metales como la plata y el estaño de Iberia o el marfil de África para venderlos a las grandes potencias. Tenemos un ejemplo perfecto de su importancia en la propia Biblia, cuando el rey Salomón quiso construir su famoso templo, a quien llamó a su socio comercial, Hiram el rey de Tiro. Y los fenicios no solo le vendieron los materiales de lujo como el cedro, sino que también le enviaron a sus mejores artesanos. Su reputación no se basaba solo en lo que vendían, sino en lo bien que sabían hacer las cosas. Bien, hablemos ahora de su arte, porque aquí la cosa se pone curiosa. Los fenicios eran unos artesanos espectaculares, pero su estilo tiene truco. Mirad esta pieza, por ejemplo. Se la conoce como la Mona Lisa de Nimrud. Es una obra maestra absoluta tallada en marfil. Se encontró en un palacio de Asiria, pero la factura, el estilo, es fenicio sin ninguna duda. Su habilidad para trabajar estos materiales será legendaria, y los reyes de todo el Próximo Oriente se peleaban por sus creaciones. Y con las joyas, 3/4 de lo mismo. Esta pieza de Sidón demuestra un dominio de técnicas súper complejas como el granulado. Pero, ojo, aquí está la clave. Ellos no inventaron esta técnica, la aprendieron de los egipcios, la copiaron y la llevaron a un nivel de perfección que era una locura. Y esto nos da la pista para entender su arte. Así que aquí está el quid de la cuestión. Eran unos artesanos brillantes, pero no unos artistas innovadores. No buscaban crear un estilo fenicio propio, lo que hacían era absorber influencias de las grandes potencias que les rodeaban, como Egipto o Asiria, y las mezclaban. Creaban productos que sabían que les iban a gustar a sus clientes, ya fueran griegos, asirios o egipcios. Eran, por así decirlo, los maestros del estilo internacional de la época. Pero claro, ese papel de intermediarios no se limitó a las mercancías, se convirtieron en el pegamento que unía todo el Mediterráneo. Y eso, como todo, tuvo su lado bueno y su lado malo, dándoles una reputación bastante compleja. Homero, en la Odisea, nos da una pista genial sobre cómo los veían. Notorios comerciantes, dice. Por un lado, reconoce que son buenos en lo suyo,
Pero la palabra notorio tiene un puntito de desconfianza, de cuidado con estos. Para los griegos, los fenicios eran a la vez socios comerciales vitales y competidores muy listos, a veces demasiado. Y esa desconfianza no venía de la nada. El propio Homero nos cuenta la historia de Eumeo, que era un príncipe y fue secuestrado de niño por unos mercaderes fenicios que luego lo vendieron como esclavo. Esto nos enseña que en esos largos viajes por mar, la línea que separaba el comercio del oportunismo y directamente de la piratería a veces era muy, muy fina. A pesar de esta reputación un poco ambigua, su función fue absolutamente vital. Podríamos decir que actuaron como una especie de Internet de la Edad del Hierro. Gracias a sus barcos, una técnica para trabajar el metal que se desarrollaba en Oriente podía llegar a la península ibérica y los estilos artísticos de Egipto podían influir en el arte que empezaba a nacer en Grecia. Fueron los grandes distribuidores de cultura y tecnología. Hemos hablado de barcos, de comercio, de arte, pero de verdad, todo eso, con ser importantísimo, se queda pequeño al lado de su mayor legado. Su contribución más grande al mundo, la que de verdad lo cambió todo para siempre, fue una idea. Pensemos un momento. ¿Qué idea, qué invento podría ser más valioso que todos los tesoros que llevaban en sus barcos? La respuesta no solo es sorprendente, es que cambió la historia de la comunicación humana para siempre. El alfabeto. Así de simple y así de revolucionario. ¿Y por qué fue tan importante? Bueno, hasta entonces, escribir era algo para una élite. Sistemas como los jeroglíficos tenían cientos de símbolos supercomplejos que solo dominaban los escribas. La genialidad de los fenicios fue simplificarlo todo. Un símbolo para cada sonido. Para un pueblo de comerciantes que necesitaba hacer contratos y llevar las cuentas rápido, esto fue la solución perfecta. Con solo 22 letras, de repente leer y escribir estaba al alcance de casi cualquiera. Fue la democratización del conocimiento. Y este sistema es el abuelo directo de nuestro alfabeto, el que los griegos y los romanos adaptaron y que usamos hoy. Así que, al final, lo más valioso que nos dejaron estos comerciantes tan pragmáticos no fue algo que se pudiera comprar o vender, fue una herramienta para la mente, una idea que le dio a la humanidad el poder de registrar su historia, su ciencia y sus historias de una forma que nunca antes había sido posible. La historia de los fenicios nos recuerda algo muy importante, que los grandes cambios no siempre vienen de los grandes imperios conquistadores, a veces vienen de los conectores, de las redes, de las ideas que viajan. Y nos deja con una pregunta en el aire. ¿Cuántas otras fuerzas silenciosas, como las de este pueblo de navegantes, han dado forma al mundo que conocemos hoy?